Todos a las barricadas, a las barricadas. No es que me haya vuelto loco en este programa, permítanme que me explique, porque creo que esta expresión pues refleja muy bien el resumen de lo que han propuesto el señor Macron y la señora Merkel y lo que desean con esa propuesta en torno a un sistema unitario, conjunto de defensa en Europa. Batallas políticas y batallas reales en esta propuesta. No se puede definir mejor, yo creo. Políticas para que todos los que estén fuera de ese corral entren por el aro de las directrices comunitarias dictadas por los dos grandes buques insignia, sumando a otros que quieren serlo, por ejemplo España, ¿no? Y reales porque hoy el bloque encara problemas a los que la OTAN pues parece que no puede hacer frente y necesitan una solución, y parece ser que este sistema defensivo es el engranaje que quieren París y Berlín, dicen que otros también, para que sea el vehículo de la unidad del bloque. ¿Y por qué? Porque hay un abandono de los socios tradicionales como Estados Unidos y el Reino Unido, y frente a amenazas también como la migración, el yihadismo y la incógnita rusa, como no podía ser de otra manera. Ya saben que nosotros estamos en todo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy aquí en el Zoom nos ponemos el traje de camuflaje de guerra para descubrir los planes de una Europa para la que algunos quieren refundar sus ideales de unidad basándose en el aspecto militar. ¿Están todos los socios de acuerdo o no? Empezamos. Ya se lo decía en la intro, la inestabilidad de los aliados tradicionales les ha obligado a ponerse las pilas, a reaccionar. Llevamos unos cuantos meses y nos han visto hablando de que ya es hora de que la Unión Europea dé un paso al frente, y parece que los pesos pesados, Alemania y Francia, han dejado claras sus intenciones de hacerlo gracias a un fondo económico para una defensa común. Desde Bruselas insisten en que no se trata de hacer un ejército independiente tal como podemos concebir uno de forma convencional, sino más bien un proyecto conjunto para potenciar la integración y la colaboración entre los diferentes estados que son miembros entre sí de la Unión Europea y también con otros socios. Europa tiene que ser más fuerte, más soberana, porque no podrá desempeñar su papel si se convierte en un juguete de las grandes potencias, si no asume una mayor responsabilidad en su sistema defensivo y de seguridad y se contenta con un papel secundario en el escenario global. Existen hoy demasiadas potencias que pretenden eliminarnos del juego. Dado que en la actualidad tenemos más de 160 sistemas de defensa y sistemas armamentísticos, mientras que Estados Unidos tan solo 50 o 60, y dado que necesitamos autoadministración, asesoramiento y formación, no podemos ser socios eficientes. Y si queremos usar nuestro dinero de forma efectiva y al mismo tiempo luchar por los mismos objetivos, en ese caso, ¿podríamos al menos en la OTAN unir nuestras fuerzas a las del ejército europeo? Yo no veo ninguna contradicción. Ojo a las claves: dinero efectivo y compatibilidad. Esta idea planteada por ambos, sobre todo después del encuentro de ese centenario del armisticio de la Primera Guerra Mundial, ha sido corroborado durante estos días por los ministros de Exteriores y también de Defensa de Europa. Pero no todos, yo creo, que son felices ni ven tan claro eso de comer perdices, como dicen los cuentos, ¿no?, con esta nueva idea. Sobre el proyecto, pues planea la sombra de la OTAN y de Estados Unidos, a los que por un lado, pues hay que decirlo, no les gusta nada ese discurso de iniciativa propia de los europeos, y que por otro lado, pues el dinero, ven que las contribuciones prometidas del 2% a la Alianza Atlántica pueden estar en peligro. Vemos la OTAN como un elemento clave para la protección de Europa en el ámbito de la seguridad y respaldamos plenamente a los países que hacen mayor esfuerzo para llevar esta carga. Y me gustaría señalar a Polonia como una referencia, como un ejemplo de lo que hacen los países democráticos, ya que compartimos la responsabilidad de proteger la democracia en el mundo. De modo que nuestra alianza seguirá consolidándose y Polonia estará en la vanguardia, y tenemos la seguridad de que estaremos justo a su lado. ¿Cómo no va a querer Matías a Polonia si está pagando religiosamente, no? Pero Estados Unidos está preocupado, pero no sé si tanto de la defensa de Europa, como decía también el propio Matías, a la que eventualmente pone en peligro también, hay que decirlo, la eventual salida de Estados Unidos del Tratado INF y esos cohetes tan peligrosos de Rusia, como dice, ¿no? O si está más preocupado por el dinero, por ese 2% que su presidente no se cansa de tuitear y que Polonia, como dice, paga religiosamente. De ahí los halagos, ¿no? Y también los aplausos por esas políticas hostiles de países como los bálticos hacia Rusia, un motivo más que suficiente pues para instalar tropas, armas o lo que quieran allí. De hecho, si me lo permite, la OTAN está
mosqueada, con la mosca detrás de la oreja por lo del cuartel general creado en Bruselas hace ya tiempo, bajo las siglas en inglés MPCC, a tan solo 50 kilómetros del suyo, de su cuartel general, y que ahora pues ve que quiere redoblar sus funciones. Se ve desde la Alianza pues a este cuartel como una posible alternativa, como un centro de operaciones que va a llevar a cabo esas misiones prometidas durante todos estos días, y de eso pues el señor Stoltenberg no quiere oír ni hablar de ello. Ellos siguen siendo necesarios. Es algo que he apoyado muchas veces, pero he sido igual de claro en señalar que los esfuerzos de la Unión Europea no deben competir con la OTAN ni duplicar los de la OTAN, porque esta sigue siendo la base de la seguridad europea. Tenemos que recordar que después del Brexit, un 80% de los gastos de la OTAN vendrán de aliados que no forman parte de la Unión Europea, y 3 de los 4 grupos de tropas que tenemos desplegados en la parte oriental de la Alianza, en los países bálticos y Polonia, serán liderados por aliados que no forman parte de la Unión Europea. Asimismo, es importante el factor geográfico: Noruega en el norte, Turquía en el sur, Canadá y Estados Unidos y el Reino Unido en el oeste. Son importantes para la seguridad europea. Del Brexit ya hablaremos más adelante, ¿no? De cualquier manera, este refuerzo del cuartel general de la defensa de la Unión Europea plantea algunas dudas, al menos a mí. Verán, por ejemplo, ¿de qué forma se van a organizar las misiones ejecutivas? Se estima hasta 2.500 soldados, porque por ahora Europa solo ha movilizado tropas en misiones civiles. Yo solo puedo contabilizar la Sofía, quizá la militar, con ayuda de la OTAN, y los otros 28, por ahora 28, están dispuestos a contribuir a ese fondo común para tener esa defensa que tanto quieren, ¿no? Pero por ahora lo que sí se sabe es que el gasto europeo es un auténtico despilfarro. Ya han escuchado a Angela Merkel, ¿no? Y esta cuestión para mí es vital. Me plantea varias preguntas, porque venimos de escuchar esos discursos de los responsables de defensa, de los ministros de Exteriores, de presidentes, de la canciller. Se habla de inversión, que es necesaria, casi imprescindible, sin olvidar que hay que aportar ese 2% a los amigos de la OTAN. Pero ¿de verdad no se plantean de dónde sacamos el dinero? ¿Dónde están esos euros? Que yo no los veo por ninguna parte, porque si hay esos euros, esos millones deberían emplearse también en políticas sociales, en ayudas a la familia, en recortar el paro, pero aquí yo veo otros recortes. Recortes sí, pero de otro tipo, esos recortes que son los que podrían financiar ese dinero, esos proyectos, recortes que paga la gente con el aumento, por ejemplo, del precio de los combustibles o en el recibo de la luz. Que se lo pregunten a los franceses si están contentos en medio de esas protestas, mientras Macron lo estaba pasando mal, estaba sufriendo en esa cena de gala con los reyes de Bélgica. Estamos aquí en el peaje de Caballón para demostrar que la gente está harta. Hay muchos jóvenes que no pueden salir adelante, con salarios bajos y trabajando como esclavos. Basta ya, no vivimos, sobrevivimos. Estamos aquí para poner en tela de juicio a Macron, que no quiere ceder en lo del encarecimiento del combustible, los impuestos, las pensiones. Y estamos cansados, estamos hartos. Estoy jubilado y los precios del combustible no dejan de subir. Así ya no podemos vivir. Además, un jubilado jamás podrá pagar 30.000 euros para costearse un coche eléctrico. Es imposible. Puedo decirles que este movimiento es profundo. Así de simple, es profundo. Deberían estar alerta. Hay gente con salarios bajos y pensiones pequeñas que tienen que conducir mucho para ir a trabajar. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Mientras Macron siga con su película y sus remedios mágicos, como él dice, nosotros seguiremos con lo nuestro, seguiremos aquí. Momento de debatir todas estas cuestiones que les hemos planteado brevemente. Ya saben que estamos en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, también búsquenos en Twitter. Hoy tenemos la oportunidad de hablar con Juan Bataleme, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Buenos Aires, y con el codirector de la web de Global World, Carlos Bielsa. Juan, Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo voy primero al último tema que hemos tocado en torno a este proyecto de la defensa unitaria, conjunta de Europa. Empiezo por Juan. ¿Hay dinero para todo esto cuando estamos viendo las manifestaciones que hay en Francia por las subidas del combustible, con la falta de ayudas sociales, o cuando se está rechazando, por ejemplo, en la Comisión Europea los presupuestos sociales que ha planteado Italia? ¿Qué tal? Buenas tardes. En realidad es una decisión estrictamente política de los países europeos si hay o no hay dinero para este tipo de iniciativas. En primer lugar, la prioridad la sigue teniendo la OTAN y todavía no cumple Europa con lo requerido por el estándar fijado en la OTAN, que es un estándar de consenso, que es el del 2%. Hoy la OTAN recibe el 1.37% en promedio del gasto europeo de defensa, mientras que
para las capacidades europeas, lo destinado es del 1,43% en promedio, ¿no? Entonces, la decisión es política y si deciden realizar una fuerza conjunta, destinar más recursos a defensa, ciertamente que a la OTAN la van a tener que dejar con menos fondos. No creo que haya espacio político para realizar eso. Carlos, hablaba Juan del tema de la financiación de la OTAN. Se está hablando de muchas compatibilidades, ya no solo en cuanto a funciones. Escuchábamos a la señora Mogherini a hablar de ellas, pero si va a haber más gasto para una defensa europea, alguien no se va a quedar muy contento. Me refiero al señor presidente de los Estados Unidos con ese Twitter, con ese 2%, al señor Stoltenberg. Carlos, no hay dinero para todo. No hay dinero para todo, desde luego. La inversión en tecnología militar ha descendido de un 11% en el 2007 a menos de un 5% en lo que va de año. Por lo tanto, en este símil va el nuevo Fondo de Defensa Económico de Europa, que va a dotar de 13.000 millones de euros en los próximos presupuestos europeos para financiar investigación, sobre todo investigación militar. Ese 2% del que se está hablando no es un 2% que se le deba a Estados Unidos, sino es un 2% que la OTAN exige que los países miembros inviertan en ellos mismos, que se puede destinar a subida, por ejemplo, de sueldos de los soldados o en compra de material bélico. Hablaremos después un poco de en qué se va a invertir ese fondo de reserva que hablabais, pero el dinero era una de mis primeras dudas. Pero la siguiente es, ¿se trata de un ejército europeo? ¿Se trata de compatibilizar fuerzas? Lo digo porque ni tan siquiera los políticos parecen tenerlo claro. Voy a enseñaros las declaraciones que veíamos recientemente, hace escasamente unas horas, y después comentamos. Escuchamos. No podremos proteger a los europeos si no decidimos crear un verdadero ejército común europeo. Debemos, y lo digo conscientemente, también a la luz del desarrollo de los últimos años, debemos trabajar con la visión de crear un día un auténtico ejército europeo. No estamos creando un ejército europeo. Aquí nadie está creando un ejército europeo. Nosotros invertimos para asegurarnos de que los países miembros de la Unión Europea sean capaces de aportar más para su propia seguridad. El señor Macron, la señora Merkel, estamos hablando de un ejército europeo. Mogherini, después de la reunión, nadie está hablando de un ejército europeo. Juan, ¿de qué se trata entonces? ¿Nos ponemos de acuerdo? ¿No nos ponemos de acuerdo? No, es difícil ponerse de acuerdo. En realidad hay una perspectiva histórica. Si uno toma las aspiraciones de Gaulle, tradicionalmente uno podría pensar en que Francia siempre ha asumido un rol, y parte de ese rol francés dentro de Europa es generar las fuerzas militares europeas que permitan mantener lo que en algún momento significó la fuerza nuclear europea, que era apuntar a todos los azimuts y no depender tanto de los norteamericanos. Los alemanes no están tan de acuerdo con eso, sobre todo por su proximidad estratégica con los rusos, pero al mismo tiempo lo que hay que tener en cuenta es que antes de definir un ejército europeo integrado es el rol que va a tener Estados Unidos dentro de Europa. Recordemos que la OTAN es el producto de que en el 49 la propia Europa, obviamente destruida producto de la Segunda Guerra Mundial, pero ciertamente con la aceptación europea y por la necesidad de defensa que le generaban los norteamericanos en ese momento, decidió tener a los Estados Unidos adentro. Carlos, yo creo que ahí está el mayor desafío desde el punto de vista de la defensa. Carlos, hablaba Juan precisamente de una cuestión que a mí me parece principal. ¿Se es o no se es miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? En este caso, Francia sí lo tiene. Estamos hablando de decisiones en aspecto nuclear. Se está hablando del papel que puede tener Estados Unidos y si definitivamente antes del próximo año decimos adiós al Reino Unido, como así parece, con o sin acuerdo, depende de lo que se esté discutiendo. Incluso a estas horas va a haber que saber hacia dónde va destinado este cuerpo o este dinero en cuanto a la seguridad europea, porque la verdad es que todo parece demasiado vago, porque hablar de un ejército europeo, primero, debería tener un mando y quién se debería poner a la orden de ese mando, y eso yo creo que sería ceder en cuanto a la soberanía de los estados a un país como Francia, a una dupla como Francia y Alemania, ¿no, Carlos?
Efectivamente, sería un hito histórico en la cual estados soberanos ceden parte de su soberanía en cuestión de defensa a una estructura supraestatal, que podría ser la Unión Europea, por ejemplo. Entonces, comentaba Juan, Macron recoge el testigo de Gaulle. No es casual que Francia haya sido el principal valedor de este nuevo proyecto. Aunque Alemania luego se ha enganchado a este proyecto, ha sido Francia la que ha abanderado. Macron, vamos a recordar, las próximas elecciones europeas son dentro de 3, 4, 5 meses. Macron lo que quiere hacer es una conjunción de partidos liberales que él quiere encabezar, y su proyecto estrella va a ser este posible ejército europeo. No obstante, yo creo que esto es mucho ruido y pocas nueces. Quiero decir que realmente esta es una política que va más encaminada al discurso de la Unión Europea de integración, fuera fronteras, como ya está, o por ejemplo la política monetaria. Juan, hablabas antes de que la decisión se debía meramente a algo político, y a mí me llama verdaderamente la atención cómo se está intentando esconder, desde mi punto de vista, lo que también puede ser maniobras económicas. Es decir, se está hablando de una cierta compatibilidad de funciones, una mayor integración, y cómo una estructura como la Unión Europea, con tanta tradición, con tanta solera, si se puede decir, con esos valores que se basan en la democracia más que en un militarismo, puede ver en un vehículo de defensa ese pegamento, ese engranaje que pueda unir al resto. Y estamos viendo cómo otros países se quieren desmarcar, o cómo, por ejemplo, Polonia prefiere que haya militares de Estados Unidos, o invierte más en esos sistemas de defensa que lo propio que le pueda dar a la Unión Europea. Yo creo que ahí hay dos cuestiones que hay que tomar importantes para tener en cuenta. Primero, ya existe un protoejército europeo, si uno quiere, que se llama el Eurocuerpo. El Eurocuerpo fue la creación justamente de Mitterrand y Helmut Kohl, ¿no? O sea, sobre eso tanto Francia como Alemania están tratando de construir. Ciertamente que hay una lógica de racionalizar el gasto y ser más eficientes en el gasto. Una de las mayores reducciones que el informe CARD presenta es la reducción del gasto en personal y gastar más en operaciones. Ahora, con respecto a la cuestión del militarismo, lo cierto es que si uno mira el mapa de Europa hoy, uno tiene que los mayores gastos de defensa se hacen en el norte, en Europa del Este, y en el norte de Europa, y menores gastos se realizan en Europa Occidental. Cuando uno toma eso, ahí aparece la presencia de Rusia y el peso que tiene Rusia en el cálculo político de los países más chicos de la Unión Europea, ¿no? Entonces ahí se mueven las ecuaciones económicas, aparecen, o mejor dicho, aparecen, como bien decía Carlos, otras ecuaciones económicas, pero la cuestión estratégica y el peso o el temor relativo de Rusia ahí cobra un mandato mayor. Sí, de ahí viene el aplauso que le da el señor Mattis a, dice de esa postura casi ejemplar que tiene Polonia, ¿no? Carlos, en cuanto a la compatibilidad que pueda tener este nuevo sistema de defensa conjunto y la OTAN, estamos viendo que la OTAN y Estados Unidos han dicho a Europa: oigan, ustedes tienen unos problemas independientes que deben resolver ustedes mismos. Es decir, la OTAN tampoco está para resolver problemas como, por ejemplo, la ola migratoria, aunque se esté ayudando, colaborando con esta operación Sofía, con el tema del yihadismo, etcétera. ¿Podría existir una cierta compatibilidad de acciones, o estaríamos hablando de duplicar esfuerzos, de que se estaría casi invirtiendo en lo mismo? ¿Sería más de lo mismo en este caso? Hombre, lo que se está intentando desde Europa es alcanzar la mayoría de edad e independizarse de Estados Unidos. Hasta este momento Estados Unidos ha sido un poco el protector de Europa. Estados Unidos ahora mismo lo que está diciendo es que Europa coja el relevo de su propia seguridad. El centro geopolítico se está desplazando. Si bien en el siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, estaba en el Atlántico, ahora se ha cambiado al Pacífico, ya con Obama. Estados Unidos ahora está mirando a Asia, ya no está mirando a Europa. Por lo tanto, en este aspecto, el posible ejército europeo sería un subsidiario de la OTAN, pero ya desligándose la OTAN por un lado y este ejército por otro. Juan, estabas hablando antes también de misiones. Ahora mismo hay varias misiones en las que la Unión Europea está protagonizando, ¿no? Son sobre todo misiones civiles, pero se está hablando de poner incluso operativos, que es lo que puede suceder en Yemen o en otros escenarios, ¿no? Se ha centrado sobre todo en el Sahel, se ha centrado en el tema de la inmigración, pero estamos viendo que algunos conflictos pueden estar en el punto de mira de este nuevo sistema, pero se deberían llevar de una manera muy distinta, ¿no?
A ver, es muy importante señalar que lo que está haciendo exitosamente Europa está sucediendo en el mar en este momento. Recordemos que Europa tiene una misión activa en el combate a la piratería en el Índico y eso ha probado las capacidades marítimas europeas que vienen o coayudan a la OTAN, pero son completamente independientes de la OTAN. O sea, Europa lleva su misión, su protección del orden en el mar. Esto están tratando de replicarlo en el continente. Ahora, ahí el mandato lo tiene la OTAN y ciertamente que Europa está comprometida en la lucha contra el yihadismo, no solo por lo que ha sucedido en Libia, donde Estados Unidos eufemísticamente usó lo del liderazgo desde atrás o un liderazgo retraído, sino que Europa combate al yihadismo en Afganistán junto con los Estados Unidos en la OTAN. Por eso creo que la discusión más fuerte que tienen y donde aparecen las orfandades es el rol que tiene Estados Unidos en la identidad europea del siglo XXI. ¿no? Yo siempre le digo a mis estudiantes que no habría habido un plan europeo si no hubiera habido, por otro lado, un plan Marshall, y eso es la conjunción entre Estados Unidos y Europa. Creo que eso es lo que se está definiendo ahora. Carlos, después hablaremos, porque apenas me quedan 3 minutos. Se está hablando de esa compatibilidad que puede haber entre las acciones, pero teniendo en cuenta la Estados Unidos de hoy, con Donald Trump, y cómo Europa se está desligando un poco de los intereses, y lo estamos viendo, por ejemplo, con el tratado INF, en el que Europa podría ser, digamos, el escenario de un conflicto y en el que está en peligro y le está poniendo un aliado, ¿qué rol puede haber o dónde va a estar ese tira y afloja entre los Estados Unidos, que han sido un aliado tradicional, y una Europa que ya está desconfiando de Washington? Estados Unidos se ha cansado de aportar dinero y pagar dinero. Si bien en Estados Unidos la política de defensa es una cuestión primordial, se invierte muchísimo dinero en defensa, en Europa es una política de segundo plano. Los europeos no estamos dispuestos a pagar tanto dinero como están pagando los Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos poco a poco creo yo que se va a ir retirando y Europa va a tener que coger el testigo. Juan, hablaba Carlos antes de la inversión en tecnología, sobre todo en investigación, y esto a mí me llama mucho la atención porque se pueden poner incluso trabas al Reino Unido, a países, a terceros países, como por ejemplo que tengan fábricas armamentísticas en Europa, para que no participen de los secretos de los proyectos, para que Europa pueda tener su propia tecnología militar. Algunos países no están entrando un poco por el aro en ese asunto porque quieren dar más facilidad a los socios, digamos, que ya están fuera, en este caso el Reino Unido, que le falta poco, y Estados Unidos. Este también puede ser un punto de tropiezo entre las fuerzas, ¿no? Totalmente, creo que uno de los mayores éxitos europeos es haber hecho de que sus industrias militares sean compatibles entre sí. Nosotros tenemos proyectos de desarrollo entre Gran Bretaña, España, Alemania, etcétera, como fue en su momento el conglomerado Panavia, que generó el Tornado, o el Eurofighter, por mencionar algunas de las cosas más conocidas. Creo que ahí pueden aparecer problemas, pero entiendo que en su sabiduría el capitalismo y las industrias armamentísticas van a saber cómo resolver esos escollos que aparezcan en el horizonte político de los países. Sin duda alguna se están frotando las manos. Con un monosílabo, Juan, ¿tú crees que el ejército europeo va a ser una realidad? Es una realidad, puede ser una realidad en el largo plazo. Ok. Carlos, para ti, ¿una realidad a largo plazo, sí o no? Totalmente de acuerdo. Bueno, pues eso es lo que parece. Nos quedamos con esta respuesta. Un placer de verdad haber conversado con vosotros. Espero de verdad poder contar con vosotros de nuevo en el Zoom, porque ha sido, pues como digo, un placer desarrollar todo este tema que para mucha gente parece que está muy lejano, pero yo creo que lo tenemos a la vuelta de la esquina. Gracias, un saludo. Terminamos el programa este miércoles también con algunas preguntas en el aire, que como siempre me dejo en el tintero, y yo veo algunas contradicciones y discursos, si me lo dejan decir así. Claro que Europa debe tener un mejor sistema defensivo y que está viendo que muchos de sus aliados le están dejando de lado en algunas políticas, y es por eso que me entran las dudas en cómo van a conjuntarse tantos países en ese área de defensa, un bloque que no es militar sino político, democrático. ¿Cómo lo harán en un mando marcial donde la democracia pues no es el elemento que más abunde, ¿no? Por supuesto que todo esto llegará envuelto en el papel de las industrias armamentísticas, como hablábamos, ¿no? En el comercio entre los propios países, en lugar de comprar elementos a Estados Unidos o al Reino Unido. Es dinero al fin y al cabo, ¿no? Incluso en su control, en la participación de proyectos. Pero hay que ser francos.
Un proyecto basado en el pegamento político, en los valores, en las libertades y en las tradiciones, como les decía a nuestros invitados, a Carlos y a Juan, que están tan arraigados en Europa, no pueden depender de un sistema defensivo, de ese eventual ejército, depende cómo quieran llamarlo, porque ya han visto, la señora Mogherini no está muy de acuerdo con Macron y con Merkel. Mogherini habla incluso de unanimidad, pero no ha mencionado nada de si todos están dispuestos de momento a poner dinero. Se habla de compatibilidad con la OTAN, pero a la vez indica que muchas necesidades europeas no son colmadas por la alianza. Se habla de mayor credibilidad de defensa por Europa, ¿no? Pero yo creo que lo que quieren los europeos, y yo soy uno de ellos, soy español, es más seguridad, más inversión en la lucha contra amenazas reales, pero también pensar un poco más en la gente. Hemos visto a los franceses, y no tanto en ideales políticos que están enmascarando lo de siempre. Intereses económicos y un control de un bloque en el que la diversidad y la falta de una conciencia europeas yo creo que hoy son algo más que una realidad. Nos marchamos, el viernes nos vemos, déjenos sus mensajes. Chao.